Estimados amigos, pueblo de Dios, muy bienvenidos a mi programa San Óscar Arnulfo Romero, por acá en su emisora Virgen de Guadalupe Media. Este día vamos a continuar con nuestro estudio de Biblia, de la Biblia y la Virgen María. Nos quedamos, si ustedes se recuerdan, hace un par de semanas, comenzábamos a ver los dogmas. Y yo pensaba que sería mejor que en un solo programa podamos descubrir de una manera más detallada o estudiar de una manera más detallada lo que son los dogmas de la Virgen María, lo que enseña nuestra iglesia. El programa lo he organizado primero con qué es un dogma, por qué se da el dogma, de dónde vienen los dogmas, y luego pues exclusivamente sobre la Virgen María. Así es que muy bienvenidos a todos, muchas gracias por su preferencia a nuestra emisora, gracias por todo el apoyo que nos dan, gracias a Adrián y a Gloria por permitirme llegar hasta el corazón de su vida, de sus casas, de sus hogares, de sus familias. Es importante, es urgente que conozcamos más sobre la Madre de Dios, la Madre de Cristo y nuestra Madre también. Recuerden que María es Madre de todos y es Madre de la Iglesia, y el Señor nos la dejó para que no quedemos abandonados. María es la perfecta intercesora ante Jesús, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así es que vamos a empezar. Si tienen pues papel, lápiz para anotar algunos puntos que ustedes consideren que son muy importantes, las preguntas me las pueden hacer llegar cuando deseen. Si por casualidad no han participado en los programas anteriores, no se preocupen que todos los programas, este estudio de Biblia lo tengo en mi página de YouTube, pueden accesarla. Busquen FR de Father Richard Samur y ahí van a encontrar pues no solo el estudio de la Biblia, sino que otros estudios que he podido desarrollar con ustedes, las homilías, la Sagrada Eucaristía. Así es que espero que me acompañen en estos, digamos, 45 minutos que nos quedan, 50 minutos que nos quedan, y conocer un poco más de esa mujer tan linda que el Señor nos dejó para arrullarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar, o vamos a hacer la oración por excelencia de nuestra Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo católico dice, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decía que la base fundamental es el dogma, pero debemos de entender qué es un dogma, por qué la iglesia nos muestra algo que no está en las Sagradas Escrituras, digamos, definido así en detalle. Tal vez no esté en detalle, pero de alguna manera también, recuerden que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, y todo lo que se encuentra hasta el último punto y coma tiene una razón. Y María no está ahí solo por hacer bulto, digamos.
Y perdón esa expresión tan fea, pero no está por casualidad, pues digamos. El Señor la escogió, Dios la escogió para ser la madre del Redentor, la madre de nuestro Salvador. Y Dios le dio la gloria y la gracia. Por eso el ángel le dice, Dios te salve María. Así es que vamos a ver primero qué es un dogma. Les voy a poner yo he hecho una presentación que vamos a ir pues combinando con lo que yo les vaya explicando. Déjenme ver para que me vea un poquitito más grande. Hay 6 cosas que debemos saber sobre los dogmas y le pongo la fuente para que sepa de dónde sacó las cosas. Esta es una página católica que ustedes pues con toda la seguridad del mundo pueden accesar. Lo primero, los dogmas de fe se basan en la autoridad de Dios que los revela. Es la revelación de Dios. Hay una escritura que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Quiere decir que el Señor le está dando la autoridad, le está delegando la autoridad a la iglesia. ¿Verdad? Porque Jesús sabía que iba a regresar a la casa del Padre. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. En otros evangelios dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Entonces, la autoridad de los dogmas viene dada porque Dios se la dejó a la iglesia, se la deja a Pedro, que fue el primer papa. Al definirlos, la iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación. Saben, eso es muy importante que lo podamos entender, porque a veces la gente me dice, padre, fíjese que yo escuché a este sacerdote que dijo tal cosa, que yo escuché a este predicador que dijo tal cosa. Entonces, y se confunden porque a veces son cosas que difieren mucho de lo que dice la iglesia, o a veces la gente escucha un poquitito diferente. Por eso a mí me gusta siempre mostrarles cosas por escrito para que ustedes vean, que anoten bien, porque allá puede decir, allá oí al padre Richard decir tal cosa, allá oí al padre Alberto decir tal cosa, allá oí al padre Eliodoro decir tal cosa y tal vez no lo hemos dicho. Entonces la iglesia lo que quiere garantizar de que no es un invento, de que no es una revelación personal. Para que haya una revelación divina, la iglesia lo debe de aprobar. Así, por ejemplo, las revelaciones a Santa Faustina y a muchos santos que nosotros conocemos. Número 3, los dogmas son definidos solamente por el Papa o por un concilio. Y tenemos que, ya vamos a ver más adelante, cómo el Papa Pío X y Pío XII definieron los dogmas, algunos, ¿verdad? Ya vamos a ver los de la Virgen. Esto no lo puede hacer un sacerdote o un arzobispo, un cardenal que diga, bueno, el padre dice que hay un dogma nuevo. Yo oí al padre Richard predicar que dijo que hay un dogma. No, eso no lo puede hacer un sacerdote. Y generalmente el Papa se apoya en el colegio de cardenales, que es el que son sus obispos que están con él, o él llama a un concilio para definir un dogma específico. El dogma, como les digo, no está escrito así literal en las Sagradas Escrituras, sino que la iglesia lo revela como Dios lo quiere transmitir. Número 4. Una vez proclamado un dogma, solemnemente no puede ser derogado. ¿Qué significa esto? Imagínense que, por decirles algo, que no va a pasar, que la iglesia, pues uno de los dogmas marianos es la Inmaculada Concepción, ¿verdad? La Inmaculada Concepción, que María pues nació
libre de todo pecado. O digamos la virginidad perpetua, tal vez que así se oye mejor. Que ahora venga el Papa Francisco y diga, no, miren, aquí hubo un error de interpretación y María fue virgen, pero ya después del parto ya no. Y que Dios me perdone, perdónenme, no quiero que me malinterprete. Hago ahora del Papa Francisco porque él es el último Papa. Pero eso no va a pasar. O sea que un dogma que ya se solemnemente lo definió la iglesia, ya no lo puede eliminar, derogar o modificar. Eso no va a pasar jamás. Los católicos están obligados a aceptar y creer en ellos. ¿Cómo es eso, padre, que nos obligan a hacer algo? Miren, esto es como cuando las personas se nacionalizan aquí en los Estados Unidos o cuando tú naces aquí. Tenemos obligaciones y responsabilidades porque nos hemos hecho ciudadanos americanos. Por ejemplo, votar, por ejemplo, pagar los impuestos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque somos americanos. Bueno, hemos decidido aceptar la nacionalidad de los Estados Unidos. Desde el momento que nosotros recibimos la confirmación que ya somos iniciados completamente en la Iglesia Católica, estamos obligados por nuestro catolicismo, nuestra fe, a aceptar, a abrazar lo que la Iglesia enseña. Y finalmente, la Iglesia no los impone. Son luces de la verdad que iluminan nuestra fe. A ver, padre, aquí como que se está contradiciendo. No, es que la iglesia no te va a decir, mira, cuando dice obligado es que cuando se define algo, lo tenemos que hacer, lo tenemos que aceptar. Pero la iglesia no te va a decir a ti, bueno, yo no estoy de acuerdo en este dogma, entonces ya la iglesia no te va a decir, bueno, ya no puedes recibir la comunión. No, eso no va a pasar. No sé si me explico. La iglesia, ¿saben que la iglesia católica, una de las cosas que me gusta mucho de la iglesia es que no nos obliga a absolutamente nada. Nos deja la libertad. Por ejemplo, el famoso diezmo. Yo sé que en otras religiones hasta les dicen lo que tiene, les preguntan cuánto ganan y de ahí sacan, no me quiero meter en estos temas, pero es cierto. Y la iglesia en el caso del diezmo no nos pide el 10%. Nuestro diezmo es la generosidad, lo que de tu corazón te nazca devolverle al Señor por la fe que recibes en su iglesia. A eso se refiere. Entonces el dogma de fe es eso, se basa en la autoridad que Dios le dio a la iglesia por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es un dogma mariano? Un dogma mariano son todas las verdades aceptadas sobre la Virgen María que todos los cristianos debemos creer y aceptar. Y estas verdades son 4. Déjenme explicar un poquitito aquí. Son las verdades aceptadas sobre la Virgen María. Yo sé que hay muchos católicos, ya no hablemos de las personas que no lo son, que como que no aceptan esa realidad de María. Sí la ven la madre de Jesús, pero no le dan el lugar que le corresponde a la Santísima Madre. Eso no debe pasar, ¿verdad? ¿Cuáles son estas 4 verdades? La maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua y la asunción al cielo. La maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua y la asunción al cielo. La maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdaderamente Madre de Dios. Este dogma fue definido en el primer día del concilio de Éfeso, el 22 de junio del año 431. ¿Por qué María es verdaderamente la Madre de Dios? Porque ella es Madre de Jesús. Recuerden que Jesús tiene 2 naturalezas, la naturaleza humana
y la naturaleza divina, y no están separadas. Si alguien dice, no, es que está separado de 50% o 50 y 50, eso se llama herejía. Eso se llama herejía. La maternidad divina da respuesta a eso hablo, a la herejía de Nestorio, quien decía que María es solamente madre de Jesús en cuanto hombre, ya que afirma que en Cristo hay dos personas, lo cual no es cierto, ¿verdad? Cristo es solo una persona con dos naturalezas. Y este dogma fue declarado en el pontificado del Papa Celestino I. Ahora, la Madre de Dios se representa como Theotokos. Déjenme, Theotokos. Los primeros cristianos solían llamar a la Virgen María como Theotokos, que en griego significa Madre de Dios. Esa es la imagen. Este título aparece en las catacumbas debajo de la ciudad de Roma y en antiguos monumentos de Oriente. Para los que hemos ido a Roma y los que han ido a Grecia, Turquía y Egipto, van a ver, y si han podido ir a las catacumbas, ahí van a ver, claro, está escrito en griego, ¿verdad? Y en otros en arameo. Los obispos reunidos en el concilio de Éfeso, y hablamos, ciudad donde según la tradición la Virgen pasó sus últimos años, antes de ser asunta al cielo, declararon: la Virgen María sí es madre de Dios, porque su Hijo, Cristo, es Dios. Ahora, es algo tan importante que nosotros veamos esta parte, ¿verdad? Porque la maternidad divina de María, indica que ella dio a luz a Jesucristo, Dios verdadero. Si el origen divino del Hijo se encuentra en los inicios de la creación, su encarnación en este mundo se produce a través de María. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y como verdadero hombre debe haber nacido de una persona humana. De este dogma no se entiende que María da origen a Dios, fíjense bien, sino que permite que se encarne en ella y da a luz al Hijo. Esto la convierte en madre del Hijo de Dios. La encarnación se produce por obra del Espíritu Santo. Y dice el concilio, voy a leer esta parte: la naturaleza humana del Hijo de Dios viene de María y de nadie más. La naturaleza divina de Jesús viene de Dios y de nadie más. Pero la persona de Jesús nace en nuestra historia desde María y ella es plenamente su madre. Qué bonito lo que enseña el concilio de Éfeso. Lo repito, la naturaleza humana del Hijo de Dios viene de María, el Jesús hombre, digamos, y de nadie más. ¿Por qué? Porque no tuvo relaciones con José. La naturaleza divina de Jesús viene de Dios. Recuerden, son dos naturalezas, una sola persona y de nadie más. Pero la persona de Jesús nace en nuestra historia desde María y es plenamente su madre. Qué bonito, la verdad. Entonces, María fue la madre de Dios y sigue siendo la madre de Cristo en el cielo. Aunque la Biblia nunca describe a María como madre de Dios, solo le llama madre de Jesús. Se recuerda, está en las bodas de Caná, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero debemos de recordar esa parte tan importante, que siendo María, pues un ser humano, pero fue escogida por Dios. Dios tenía que buscarle un lugar, o buscarse él un lugar, cuando se encarnara como ser humano, un lugar santo. Y que no solo fuera santo en ese momento, sino que permaneciera santo. Vamos a ver ahora la segunda, el segundo déjenme ver, dogma. Como que se traba a veces la computadora un poquito.
perdón, aquí está. La virginidad perpetua. La virginidad, me voy a poner aquí para que me vean un poquito. Ahí estamos. La virginidad perpetua de María, ¿verdad? Este es el otro de los dogmas. Este dogma fue definido en el Concilio de Letrán en el año 649, pero ya Máximo de Turín en el año 398 lo definía de esta forma: la Virgen concibe sin intervención de varón. El vientre se llena sin el contacto de ningún abrazo y el casto seno se acogió al Espíritu Santo que los miembros puros custodiaron. Qué bonito lo que dijo Máximo de Turín en el año 398. La Virgen concibe sin intervención de varón, el vientre se llena sin el contacto de ningún abrazo y el casto seno se acogió al Espíritu Santo que los miembros puros custodiaron. La virginidad perpetua significa que es el cuerpo inocente. Se contempla el milagro de la Madre del Señor, es virgen cuando concibe, virgen cuando da a luz y virgen después del parto. Este dogma se da dentro del pontificado del Papa Martín I. En el año de 490, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios, perdón. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 490 dice: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Catecismo de la Iglesia Católica número 490. Para ser la madre de Dios, del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. Sigue el catecismo. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Y más adelante el catecismo nos enseña en el número 497. Los relatos evangélicos de Mateo y Lucas presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidades humanas. Dice el catecismo: lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dice el ángel a José a propósito de María, su desposada: la iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para ser la madre de Dios, María fue dotada por Dios con dones, con gracias, pues, a la medida de una misión tan importante. María fue virgen antes, durante y después porque no tuvo una relación con nadie. El catecismo continúa en el número 502. La mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como la aceptación por María de esta misión para con hombres. Todos se resumen a la mirada de la fe. Aquí debemos de pensar y debemos de creer por fe. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. La naturaleza humana que asumió no le ha alejado jamás de su padre. Uno y el mismo es el Hijo de Dios y del hombre, por naturaleza hijo del Padre según la divinidad. Todo eso nos enseña el catecismo. Y la verdad que es algo tan bonito conocer un poco más lo que enseña la iglesia sobre estos temas.
Tercer dogma, la Inmaculada Concepción. Permítanme, vamos a mover un poquito por acá. Aquí estamos. Inmaculada Concepción. Este dogma fue proclamado el 8 de diciembre de 1854 en la Plaza de San Pedro por el Papa Pío IX, que sostiene que María fue preservada de toda mancha desde el primer instante de su concepción. Hay tres razones importantes. La razón principal de la Inmaculada Concepción: Jesucristo, el Salvador prometido, por necesidad, tendría que venir a nosotros mediante un acto purísimo, libre de todo defecto o pecado. Para que esto fuera así, tendría que nacer en una mujer totalmente pura desde el punto de vista sobrenatural y moral. Digamos entonces que Dios, como muestra de su honor y poder, nos trajo a la Virgen María, engendrada y nacida totalmente libre de defecto. De acuerdo a la enseñanza, María nació sin pecado original, sin pecado de ninguna mancha. Esa es la razón principal. Dios no se iba a encarnar en un ser que no fuera totalmente puro. La razón bíblica. En Lucas habla que la palabra griega empleada es llena de gracia, pero significa agraciadísima, que significa piadoso y santo en hebreo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es como que le está diciendo, tú eres piadosa, tú eres santa, tú eres agraciadísima, alégrate. Es la plenitud de la gracia. Y María dice, a María le dice, llena eres de gracia. Llena significa que eres perfecta en la gracia de que Dios le ha dado a ella. Lo que la Biblia y los autores nos quisieron decir con esa palabra es algo tremendo. Ella es la Santísima Virgen María. Y de la Santísima Virgen María tenía que nacer el Verbo encarnado. Y la tercera razón, la Iglesia, dice el catecismo, y cito el catecismo: nuestra fe no está basada solamente en lo que está escrito en la Biblia, sino también en la Iglesia, que es el pilar y columna de la verdad. Por eso Jesús no mandó escribir, ni él escribió nada. No le dijo a los, hey, mire, anoten ahí. O no andaba Jesús con la Biblia y dice, a ver, ¿qué me toca hacer? Aquí el Evangelio dice que tengo que hacer algo. No. Recuerden que nuestra fe está basada de tres fuentes principales. La tradición, primero la tradición. Segundo, las Sagradas Escrituras. Y tercero, las enseñanzas de los papas o el magisterio de la iglesia. Padre, ¿y por qué la tradición? La tradición es el chisme que tenían los apóstoles. Mira, fíjate de que ya cuando Jesús resucitó, que se estaban comentando, pues pasó esto y se contaban y Jesús hizo estos milagros. Esa es la tradición. Y que pasó por muchos de los discípulos, por muchos de los cristianos. Y luego, 50, 60 años, comenzaron a escribir esos libros. Y San Jerónimo le dio forma y eso se llamó libritos, que significa la Biblia. La tradición es la tradición apostólica, lo que los apóstoles vieron y lo que ellos vieron lo contaron. Ellos no escribieron porque ellos no eran escribas. Quiero serles muy claro. Por ejemplo, Pedro no podía leer ni escribir. Él tenía escribas en su comunidad. Y aunque dice las cartas de Pedro, era lo que él hablaba y le escribían por eso. Y los escribas le dieron forma, igual que Pablo. Pablo, así literal, lo que nosotros leemos, no escribió las cartas. Él escribió sus cartas, pero habían escribas dentro de su comunidad, de los paulinos y de los que andaban con él, que le dieron forma, le editaron.
Entonces, todos estos documentos se llama tradición apostólica. Entonces, el 8 de diciembre del año de 1854, el Papa Pío IX definió como dogma la Inmaculada Concepción de María en la bula Ineffabilis Deus. Y eso es que le damos gracias a Dios por ese regalo tan grande, ¿verdad? Y la última es, o el último dogma, perdón, es la asunción a los cielos. El 1 de noviembre de 1950, en la plaza de San Pedro, el Papa Pío XII, a través de la Constitución Apostólica Munificentici Deus, proclamó la asunción a los cielos de María como dogma de fe y lo hizo con las siguientes palabras. Fíjense bien, como les dije hace un rato, los diferentes papas. Este dogma es el más reciente. El 1 de noviembre del año 1950, el Papa Pío XII lo instituyó con las siguientes palabras. Proclamamos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, acabando el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Perdón, vamos a ponerlo nuevamente esta parte. A ver, bueno. Repito esa parte. Proclamamos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, acabando el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. ¿Y de dónde sacan toda esta información, Padre? De la autoridad de la revelación divina de Dios hacia la Iglesia. Este último dogma remite a que María fue ascendida al cielo en cuerpo y alma y que goza de la gloria plena junto al Padre y al Hijo. Como les dije, ya fue proclamado por el Papa Pío XII en el año de 1950. No hay mención, en el Nuevo Testamento sobre qué ocurre con María luego de la ascensión del Señor al cielo. Pero como no todo está aclarado en la Biblia, no son pocos los hechos que requieren interpretación. Eso es lo que enseña la Iglesia. La tradición de la Iglesia ha sostenido desde temprano la idea de que María, preservada del pecado original, fue asunta al cielo. Algunos han pensado que fue llevada directamente al cielo sin atravesar la muerte. Sobre esto, San Juan Pablo II dijo: dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario por lo que se refiere a su madre. Con su resurrección, Cristo venció a la muerte y abrió las puertas de la vida eterna para toda la humanidad. La asunción no es un hecho excepcional que convierte a María en alguien semejante a Dios. María es humana y resucitó en cuerpo y alma, como está dicho, que sucederá con todos los seres humanos al final de los tiempos. María tiene un lugar especial en la Iglesia por ser la Madre del Señor y por haber entregado completamente su voluntad al plan de la salvación de Dios. Todos los títulos y verdades que se le atribuyen tienen el fin de reforzar el mensaje, el sacrificio y la redención que llevó a cabo Jesús. Eso es lo que dice el Papa o el Santo ahora San Juan Pablo II. Déjenme explicarles un poquito. Cristo murió porque era parte, así murió, digamos, como un ser humano, porque ese era el plan de Dios para la humanidad. Cristo sufrió y luego resucitó. Nosotros creemos que cuando muramos nuestra alma se va, bueno, si vamos al cielo, primero Dios, todos queremos ir, pero nuestro cuerpo se queda mortal.
Y esa es la segunda venida del Señor, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Es donde va a haber esa unión entre el cuerpo y el alma. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos, ¿verdad? Eso se llama la segunda venida del Señor. Esa segunda venida se llama la parusía. Déjenme mostrarles un poquitito sobre la parusía. Dice, Jesús prometió a sus discípulos que Él regresaría otra vez. Está en la Biblia, Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a prepararles un lugar. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo. Los ángeles prometieron que Jesús regresaría, está en la Biblia. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto al cielo. Entonces la parusía es la segunda venida del Señor, que nosotros la tenemos que esperar. Entonces, en la Asunción de María, habla de que María no sufrió como un ser humano, no murió como un ser humano, sino que dicen algunos teólogos, y no es mi opinión, ni es directamente la iglesia, sino que la iglesia dice que fue asunta al cielo María. Pero dicen algunos teólogos que María se durmió. De hecho, en Tierra Santa está la imagen de María dormida, que es como fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Entonces, cuando nosotros vemos los dogmas de nuestra Santísima Madre, qué bonito es poder vivir un poco más nuestra fe, poder entender y abrazar que María, Madre de Dios, bueno, Madre de Jesús, pero es Madre de Dios por las dos naturalezas de Jesús. Jesús es el Verbo encarnado, Dios se encarnó en Jesús, ¿verdad? Son cosas muy difíciles de no solo de entender, sino que de poderles explicar. Saben, hay una cuestión en todo esto de la fe. ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué creemos que Jesús está en la hostia consagrada? ¿Por qué le oramos a Dios pidiéndole si nunca lo hemos visto? Todas estas preguntas, todo viene dado por fe. Nadie que haya participado en alguno de estos eventos de las Sagradas Escrituras está aquí para dar fe. No está Moisés que diga, miren, ya vine y déjenme explicarles cómo fue la cosa, ¿verdad? O Adán, digo, bueno, aquí estoy, soy Adán y les voy a comentar cómo fue la creación. Todo lo de las Sagradas Escrituras, desde el principio hasta el final, debemos de creerlo por fe. O lo creemos por fe. Entonces, dudar en los dogmas de María, dudar en los dogmas, en lo que la iglesia enseña, es dudar de nuestra fe, dudar de lo que nosotros hemos aprendido en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando ustedes se pongan, primero no se pongan a pelear o a discutir con nadie sobre la Virgen ni nada, simple y sencillamente a educar a otras personas. Cuando la gente les comience a decir, es que la Virgen, ustedes los católicos, etcétera, ustedes pregúntenle, óyeme, ¿y tus creencias de dónde vienen? Ah, de la Biblia. ¿Y tú puedes dar testimonio de todo lo que pasó es cierto? Claro, le van a decir que no.
El único testimonio que yo te puedo decir es por fe. Entonces, ¿por qué creer unas cosas y por qué no creer otras? Es una buena pregunta, ¿no les parece? Entonces es donde viene la cuestión como que solo creemos lo que nos conviene. La maternidad divina. La maternidad divina significa que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, pero que dio a luz no solo a Jesús, sino que al Cristo. Jesús y sus dos naturalezas. La Inmaculada Concepción, que significa que era libre de toda mancha de pecado. La virginidad perpetua, que fue virgen antes, durante y después del parto. Y la asunción al cielo, que el Señor no quiso que sufriera porque era una mujer sin mancha, porque Él la iba a tener llena de gracia todo el tiempo y al final le iba a quitar esa gracia. Dios no funciona de esas maneras. Queridos amigos, yo quiero darles las gracias por todo este tiempo que me han acompañado. Ojalá pues les haya gustado el tema. Compártanlo con sus amigos, ¿verdad? Y personas que dudan mucho de nuestra Santísima Madre. Dudar de María es dudar de Jesús, dudar de Dios. Todos los seres que aparecen en las Sagradas Escrituras, el Señor los dio porque ese era su plan. Claro, no los obligó a ninguno, pero unos respondieron que sí y otros respondieron que no. Por ejemplo, el plan del Señor era que lo iban a traicionar. Judas no nació con una etiqueta, soy el traidor, porque si eso fuera así, Judas está en el cielo y no es así. Bueno, yo no sé, yo no les puedo decir dónde está Judas, pero de hecho ya Jesús lo menciona en un par de evangelios donde dice que el diablo lo había poseído, lo había tomado ya, o se le había metido el diablo. Entonces, Judas pudo haber dicho que no. Judas no se arrepintió, no se equivoquen. Posiblemente Judas vio que había cometido un error, pero su soberbia tan grande no le llevó a humillarse ante Cristo y a pedirle perdón. Y a pesar de que lo traicionó, si Judas hubiera pedido perdón, seguro el Señor lo perdone. Es mi opinión, no que lo perdone, sino que decir que Judas no está en el cielo, yo no lo sé. Pero como el punto que yo quiero aclarar en todo esto es que ninguno de los personajes de las Sagradas Escrituras fueron obligados. Dios los invitó, Dios los animó, Dios les dio el camino y unos aceptaron, otros no aceptaron. Nuevamente, queridos amigos, que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos siempre aquí en Virgen de Guadalupe Media y en su programa San Óscar Arnulfo Romero. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que pasen una linda semana y que todo esté bien por sus casas. Cuidadito con el virus. Por favor, a las personas, les suplico aquellos personas que no se han vacunado, las invito a que lo hagan. No tengan miedo. Pensemos en el bien de los demás. Saben, el virus puede ser asintomático, como lo saben. Puede que tú lo tengas y no sabes. Se lo pasas a otro y qué tal si esta persona se muere. Medítenlo, por favor. Hablen con su sacerdote que los oriente. Feliz semana.